Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, doctor. Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Ok, muchas gracias. Eh, bueno, no sé si van a asistir más alumnos como para esperar algunos minutos. Somos 150. Yo creo que sí. Esperamos 5 minutos. Ya. Bueno, en 4 minutos empezamos porque ya es 2:31. Gracias.
Bien, buenas tardes. ¿Pueden apreciar la diapositiva? ¿Se me escucha? Sí, buenas tardes. Bien. Buenas tardes con todos. El tema que nos congrega esta tarde es sumamente amplio. Trataremos de resumir de la mejor manera, ya que, bueno, la palabra demencia o esta entidad clínica, lo primero que nos lleva a pensar es pues en la enfermedad de Alzheimer, precisamente porque su frecuencia es más elevada en esta patología, ocupando más del 50% de las demencias. Sin embargo, existen otros tipos que amerita pues ponerles mucha atención en aras de, uno, establecer el diagnóstico diferencial, dos, poder diagnosticar patologías potencialmente tratables y al mismo tiempo reversibles. Entonces, tenemos que la clasificación diagnóstica de DSM-5 cataloga a la demencia o al deterioro cognitivo mayor, aquel declive en las funciones o los dominios cognitivos, como la atención compleja, función ejecutiva, el aprendizaje, etcétera, respecto a un nivel basal del paciente. Entonces, estas evidencias pueden ser manifestadas por el mismo paciente o por las personas que lo rodean, ¿no? A veces ya empieza a cambiar el paciente, deja de tener conciencia de su propia enfermedad o de las limitaciones que está teniendo, y quienes toman la iniciativa para buscar una consulta son su entorno familiar o laboral en algunos casos. Estos déficits cognitivos van a interferir con la autonomía, el desempeño y las actividades de la vida diaria del paciente. Va a tener impacto en su vida familiar y en su vida laboral al mismo tiempo. Y que para catalogar como deterioro cognitivo mayor o demencia, debemos descartar de todas maneras algunas alteraciones que pueden simular estos deterioros como la depresión mayor, enfermedades mentales como la esquizofrenia o problemas agudos como el síndrome confusional o delirio. Estos dominios cognitivos van a estar referidos, por ejemplo, al aprendizaje y la memoria, el lenguaje en, en sus diferentes aspectos, las funciones ejecutivas, que son las funciones más que todo frontales, la atención compleja, las capacidades visuoperceptivas y la cognición social. Sabemos que estos deterioros cognitivos mayores son más frecuentes en las edades avanzadas, pero también se pueden presentar en personas de menos de 65 años, que viene a ser la edad de corte respecto a la cual se van a clasificar algunos otros tipos de demencia. Dentro de los factores predisponentes, la edad, por consiguiente, es el más importante, siendo la enfermedad de Alzheimer la más frecuente entre las demencias, pues se describen los factores incluso genéticos vinculados a la apolipoproteína E, el sexo femenino, en el que es más prevalente esta enfermedad, antecedentes de enfermedades vasculares como la hipertensión, sobre todo referida a la sistólica, acumulación de aluminio, etc. El otro tipo de demencia, relativamente frecuente y emergente porque pues ya se diagnostican de mejor manera la demencia vascular, en el que existen generalmente factores o comorbilidades, refiriéndonos a los factores de riesgo cardiovascular. La etiología es variada y es la que vamos a tratar. Entonces, aquí tenemos un gráfico que nos orienta a pensar que hay maneras de ir disminuyendo los factores de riesgo para desarrollar en un futuro la demencia.
La importancia, por ejemplo, de la audición preservada, una correcta educación, sobre todo referida al nivel de instrucción, mientras más avanzado sea, pues habrá menos riesgo de presentar este deterioro cognitivo, porque el paciente tendrá mejores reservas cognitivas. Lo mismo las exposiciones a tóxicos, por ejemplo, ¿no? El fumar, el ejercicio, la exposición a antiinflamatorios no esteroideos, que reduciría la inflamación cerebral, que es uno de los factores fisiopatológicos que han sido vinculados. Acá tenemos, por ejemplo, ya alguna distribución porcentual en personas menores de 45 años en las que, por ejemplo, puede haber desarrollo de un deterioro cognitivo. El factor más importante es la educación, digamos, con niveles bajos de instrucción. Entre los 45 y 65 años, la pérdida auditiva es un factor muy importante, de ahí que se recomienda usar los correctores, ¿no? Los audífonos medicados para evitar o para disminuir que este factor de riesgo cobre mayor importancia en la producción o en el desarrollo de la demencia. Y en mayores de 65 años, los antecedentes pues, de tabaquismo, depresión, aislamiento social, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Muchos adultos mayores tuvieron que ser aislados de sus familias precisamente para evitar ser contagiados, ¿no? Y esto les pasó factura porque muchos desarrollaron, pues, entre otras enfermedades, depresión y también el desarrollo de demencia o de por lo menos deterioro cognitivo. También los estrógenos están vinculados, ¿no? Por muchos factores, como ustedes están observando acá, ¿no? Por eso que en el sexo femenino es más prevalente la enfermedad de Alzheimer. Este otro cuadro del continuum en el que se observa, ¿no? La predominancia porcentual de la enfermedad de Alzheimer frente a los otros tipos de demencias. En segundo lugar, podemos observar las demencias con cuerpos de Lewy, la demencia vascular, que está incrementando inclusive por la forma como se diagnostica. Ya tenemos métodos diagnósticos un poquito más avanzados, como el uso más cotidiano de la resonancia magnética, entre otros estudios de vasos sanguíneos. Es posible modificar ciertos factores de riesgo, como estábamos anticipando, ¿no? Como la educación, la lectura, la mejor instrucción. La presión arterial sistólica también, ¿no? Siendo un factor fundamental que participa, entonces tenemos que buscar mantener los valores de presión sistólica por lo menos en 130 o por debajo de esto. El uso de audífonos medicados, evitar el trauma acústico, ¿no? Las exposiciones incluso de orden ocupacional, ¿no? A ruidos intensos, o el uso de audífonos para oír música, eh, puede afectar o producir trauma acústico crónico y esto desarrollar hipoacusia más adelante, que se convertirá en un factor de riesgo que pudo haber sido modificado. El tabaquismo, obesidad, dentro de los factores de riesgo cardiovascular también, el consumo excesivo de alcohol, las injurias cefálicas o traumatismos cráneoencefálicos y la contaminación en general. Tenemos dos grandes grupos de las demencias, aquellas degenerativas y dentro de estas las primarias y aquellas en las que coexiste con otra sintomatología, las demencias plus. Y dentro de las secundarias pues hay una mayor diversidad en cuanto a su etiología. En el primer grupo veremos que la enfermedad de Alzheimer sigue siendo preponderante, ¿no? Hay una degeneración que involucra la corteza cerebral fundamentalmente, pero tenemos otras degeneraciones focales como la frontotemporal, la atrofia posterior cortical
que van a tener manifestaciones clínicas un poco diferentes respecto a la enfermedad de Alzheimer. Dentro de estos factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, habíamos mencionado la edad, influencias genéticas, la teoría poligénica, ¿no? Con genes localizados en diferentes cromosomas. No hay un solo gen que determine el desarrollo de la enfermedad. El estado de la apolipoproteína E, ¿no? Que hace ya muchos años se describe como un factor fundamental. Y otros, digamos, factores asociados, el género femenino, traumatismos craneales, infartos de miocardio, etc. Entonces, en la fisiopatología se describe la presencia de una falta de aclaramiento de beta-amiloide, que es una proteína cuyo acúmulo anómalo va a determinar cascadas metabólicas anómalas al mismo tiempo, formándose las placas de beta-amiloide que van a inducir la destrucción, la disfunción primariamente y luego la destrucción neuronal y con esto la pérdida de las funciones de aquellos dominios cognitivos en los que se, digamos, desarrollan estas placas de beta-amiloide. Otra, la proteína tau, que viene a ser parte de la estructura de los microtúbulos, de la misma forma, ¿no? Esta proteína tau hiperfosforilada de forma anómala va a formar ovillos neurofibrilares, es decir, alteran la ultraestructura de los microtúbulos, dándole una inestabilidad a la célula neuronal y de ahí que se deriva la muerte neuronal. Producto de la presencia del beta-amiloide en un metabolismo adecuado, acumulándose esta proteína, pues va a producir una disfunción sináptica, en la que fundamentalmente se ha descrito que va a haber internalización de los receptores de glutamato, ¿no? El glutamato sabemos que es un neurotransmisor excitatorio por excelencia, predominante en muchas uniones sinápticas. Entonces, si va a existir una internalización de este receptor, pues no va a haber la expresión de este neurotransmisor excitatorio, ¿no? Por lo tanto, bajo este mecanismo vamos a perder esa activación neuronal que en muchas funciones cognitivas es fundamental o es necesaria. Este beta-amiloide, de la misma manera a nivel mitocondrial, va a producir bajo vía de las caspasas una suerte de proteólisis y muerte de las células neuronales. Mecanismos inflamatorios, ¿no? En el que va a haber un reconocimiento a partir de la microglia, de las placas de beta-amiloide, se producen citoquinas proinflamatorias. Estas van a llevar a la producción de placas neuríticas y, por lo tanto, también una destrucción de las células neuronales. En la enfermedad de Alzheimer podemos utilizar las neuroimágenes como para poder, uno, establecer diagnósticos diferenciales y otro, confirmar de acuerdo a las características morfológicas que esta va a tener sobre el cerebro en ciertas áreas como las áreas temporales, sobre todo referidas a las cortezas del hipocampo, frontales, etc. Aquí un poco de lo que habíamos mencionado, que incluso en estadios asintomáticos ya va a existir un aclaramiento anómalo de la proteína beta-amiloide, sobre todo el subtipo 42, cuando esta amiloidosis asintomática ya produce neurodegeneración, se van a presentar ya algunas alteraciones que pueden ser demostrables en las neuroimágenes funcionales, como el PET scan, en el que se utiliza la fluorodesoxiglucosa, o las imágenes por resonancia magnética funcional. Se van a observar al mismo tiempo atrofia hipocampal,
a través de estas neuroimágenes. Y cuando esta neurodegeneración es tal que ya va a comprometer los dominios cognitivos, pues se va a producir el deterioro cognitivo leve, muy sutil, y finalmente se desarrollará pues los síntomas clásicos de la demencia por enfermedad de Alzheimer. Un poco de la patología, las placas neurofibrilares, las neuroimágenes funcionales que van a ir comparando, ¿no? Desde una persona con una cognición normal hasta una persona con enfermedad de Alzheimer o demencia de Alzheimer, tanto referido para las placas de beta amiloide como para los ovillos neurofibrilares, en zonas topográficamente similares en el cerebro. Las demencias plus son aquellas en las que se presenta el deterioro cognitivo, además de producir otra sintomatología como trastorno del movimiento, como lo que observamos en la enfermedad de Alzheimer, ataxias, alteración de la motilidad ocular, etcétera, como lo que sucede en la parálisis supranuclear progresiva. Dentro de este grupo, la demencia con cuerpos de Lewy eh, es la predominante en cuanto a su frecuencia, que se parece a una enfermedad de Parkinson por la anatomía patológica, pero tiene un curso clínico diferente y manifestaciones un poco diferentes también asociadas a su cronología. Mientras que en la enfermedad de Parkinson, los síntomas motores y no motores son los que aparecen de inicio, y a medida que la enfermedad avanza, se presenta el desarrollo del deterioro cognitivo y sobre todo la demencia en estadios más avanzados. En la demencia con cuerpos de Lewy sucede casi lo contrario, ¿no? Debutan con demencia, deterioro cognitivo, y a medida que avanza la enfermedad se añadirán algunos síntomas o manifestaciones clínicas de un Parkinson. En la demencia con cuerpos de Lewy, entonces, se caracteriza porque presentan déficit tempranos de la atención, funciones ejecutivas, frontales, habilidades visoperceptuales, o sea, aquellas habilidades que nos dan la capacidad de poder mm, reconocer y discriminar estímulos visuales, ¿no? Formas, colores, distancias, etc. Los rasgos clínicos principales van a ser la cognición fluctuante, variaciones pronunciadas en la atención y el estado de alerta. Las alusiones visuales son frecuentes. A veces se describe también trastornos del comportamiento en el estadio REM del sueño. Y bueno, pues el parkinsonismo, ¿no? Que posteriormente se va a desarrollar, como habíamos mencionado, referido a los síntomas motores como la bradicinesia, temblor en reposo, rigidez, sobre todo de tipo en rueda dentada. Y aquí tenemos las imágenes, ¿no? De la demencia con cuerpos de Lewy versus la enfermedad de Alzheimer. En esta última se aprecia una mayor atrofia de los lóbulos temporales y parte de los frontales a nivel cortical, bilateral. Entonces, estas demencias degenerativas primarias se caracterizan porque, sobre todo, va a haber una afectación temprana de la memoria, sobre todo la memoria de retención, de fijación, es decir, la de corto plazo. Luego se presentará un deterioro múltiple y también progresivo del resto de las funciones cerebrales superiores. Pueden aparecer síntomas neuropsiquiátricos o conductuales, y esto inexorablemente va a ir a comprometer la independencia de la persona referida a las actividades de la vida diaria y a las actividades básicas inclusive de la vida diaria. Dentro del segundo grupo de demencias, las secundarias, tienen etiología diversa,
Algunas son potencialmente tratables, reversibles. De ahí la importancia del diagnóstico y del correcto enfoque diagnóstico. Aquí tenemos las vasculares, que habíamos anticipado un poco, en las que existe generalmente un factor de riesgo cardiovascular de por medio o la coexistencia de más de un factor de riesgo. Las infecciones, ya sean las agudas como la encefalitis herpética, que puede dañar tanto el parénquima encefálico, cuyo asiento fundamental es frontotemporal, y como consecuencia de esta lesión puede generarse ya un deterioro de las funciones cerebrales superiores, ¿no? Dependientes de estos lóbulos cerebrales. Y otras infecciones crónicas como la infección por VIH o enfermedades priónicas como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La hidrocefalia de cualquier etiología, ya sea parainfecciosa, postraumática, pues al ejercer el efecto de masa, aumento de la presión sobre el parénquima sano, puede ir deteriorando las funciones cerebrales de la misma manera, conllevando a una aparición de demencia. Alteraciones metabólicas o endocrinas, como la diabetes, ¿no? Diabetes, tenemos el hipohipertiroidismo, cuyo diagnóstico tardío puede hacer que ya empiecen a comprometer estructuras sensibles del cerebro, produciendo deterioro cognitivo. Otras enfermedades metabólicas, como la enfermedad de Wilson, ¿no? En la que se describe la alteración del metabolismo de cobre, entre otras. Las carenciales, deficiencias vitamínicas, como por ejemplo el déficit de vitamina B12, el ácido fólico. Traumáticas, los traumas cráneoencefálicos que pueden producir una hidrocefalia secundaria o una lesión directa del parénquima encefálico a través de sangrados multifocales, sangrados masivos con desplazamiento de estructuras sensibles, la línea media, colapso ventricular. Entonces, en la medida que sean estas lesiones más extensas o multifocales, tienen la probabilidad de generar mayor declive o deterioro cognitivo. Enfermedades inflamatorias de índole inmunológico, como la esclerosis múltiple, cuyas placas desmielinizantes pueden comprometer no solamente estructuras subcorticales, que es lo más común, sustancia blanca, sino también estructuras corticales, produciéndose alteración de uno o más dominios cognitivos. Los tóxicos, como exposición a metales pesados, asociadas a enfermedades ocupacionales, consumo de sustancias ilícitas de la misma forma. Dentro de las demencias vasculares, de por medio están asociadas a factores de riesgo cardiovascular. Van a existir aquellas en las que las lesiones van a ser corticales fundamentalmente, aquellas subcorticales o mixtas. Aquí se describe la enfermedad de Binswanger, aquella en la que vamos a observar alteraciones en las neuroimágenes en el contexto de un paciente con deterioro cognitivo. Estas alteraciones de las neuroimágenes se conocen como leucoaraiosis, ¿no? Que en una resonancia se aprecian como imágenes con hiperintensidad de señal a nivel periventricular, generalmente simétricas, que pueden ser confluyentes en el contexto de un paciente portador de uno o más factores de riesgo cardiovascular. Acá podemos tener lo que han descrito como el espectro de la arteriopatía hipertensiva, que puede cursar con microsangrados profundos. Pueden describirse incluso el crecimiento o el aumento del volumen de los espacios perivasculares profundos, los que se han denominado espacios de Virchow-Robin. Pueden existir
infartos lacunares, dando una hiperintensidad de señal a nivel de la sustancia blanca profunda, o hemorragias profundas. En esta imagen de tomografía se aprecia a nivel de los ganglios basales derechos y anteriores, a diferencia de lo que sucede con el espectro de la angiopatía amiloide, ¿no? En la que si existen hemorragias son lobares, es decir, superficiales. Y de ahí que podemos plantear estos diagnósticos diferenciales también ayudados por las imágenes. Y así como vieron en la diapositiva anterior, aquí también hay un espectro, ¿no? Variado de también microsangrados, pero son ya más de distribución más difusa. Lo que apreciábamos y describíamos como la enfermedad de Bieswanger, hiperintensidad de señal en la sustancia blanca periventricular subcortical. La enfermedad de grandes arterias, aquellas en las que se describen mecanismos embólicos o enfermedades de grandes vasos, infartos corticales, múltiples o en los límites de territorios vasculares. Para plantear el diagnóstico necesitamos en la clínica describir los síntomas cognitivos. Con la progresión de la enfermedad se van a producir los síntomas o manifestaciones psiquiátricas referidas a cambios de comportamiento y que este deterioro conlleve a alteraciones funcionales. ¿Cómo vamos a describir cada uno de estos síntomas o manifestaciones? Referidas, por ejemplo, a la amnesia cognitiva. Dentro de todos los dominios cognitivos es la que con mayor frecuencia se compromete, en la que se disminuye o pierde la memoria reciente o la de corto plazo, y a medida que la enfermedad progresa, va a comprometer todos los demás aspectos de la memoria, ¿no? Como la memoria más remota, antigua. Y de ahí las manifestaciones van a ser variadas, de acuerdo a la cronología de la enfermedad. Alteraciones en el lenguaje también. Se describe dificultad para denominar, es decir, anomia, no comprenden la sintaxis verbal como escrita, ¿no? Se produce el agramatismo. Finalmente, cuando los aspectos del lenguaje que vienen a ser, pues repasando la denominación o nominación, la comprensión, la fluencia verbal y la repetición, pues se tendrá finalmente a un paciente en mutismo. La alteración de aquellas capacidades ejecutivas previamente aprendidas viene a ser la apraxia. En esta se va a alterar la capacidad de manejo de ciertos objetos, ¿no? O instrumentos de la vida cotidiana del paciente, ¿no? Prender, apagar el televisor, la radio, la cocina, la terma, los caños, la ducha, todas esas actividades instrumentales o actividades más complejas como el vestido, ¿no? El tener que, por ejemplo, pintarse, arreglarse, en el caso de las damas, ¿no? Entonces, esas capacidades las van a ir perdiendo. La capacidad de reconocer ciertas circunstancias que pueden ser objetos, rostros, colores, sabores, etcétera, conocida como la agnosia, como el otro dominio cognitivo comprometido. Dentro de las capacidades ejecutivas se va perdiendo la capacidad para ordenar una secuencia de actos, ¿no? De actos tipo rituales, lo que puede comprometer la actividad incluso laboral o incluso doméstica también. Desorientación temporoespacial, ¿no? Lo primero que se pierde es la orientación temporal, luego la espacial y finalmente la orientación en persona.
Puede desarrollarse una hipoprosexia y finalmente aprosexia, ¿no? Que viene a ser la incapacidad para mantener la atención. Y esto puede conllevar incluso a confundir el diagnóstico en un primer momento con los síndromes confusionales, ¿no? En el que la atención también se va a ver comprometida. La calculia, otro dominio cognitivo. Los pacientes tienen dificultades ya para, en base a este dominio, realizar sus transacciones, cumplir cierta medicación, porque pues ya no pueden calcular la dosificación si es que utilizan, por ejemplo, algún tipo de jarabe o algún medicamento en el que hay que fragmentar la dosis, etcétera. Suelen asociarse todos estos síntomas cognitivos con manifestaciones psiquiátricas o del comportamiento, y a veces enmascaran el cuadro clínico. La depresión altamente prevalente, vean el rango muy importante, a veces constituye el debut de una demencia, un paciente que tiene depresión crónica. Y a veces pues enmascara el cuadro clínico, porque en una depresión crónica no tratada pues va a existir también un deterioro cognitivo, pero este puede ser reversible en la medida que la depresión revierta o se controle este trastorno afectivo. La manía, con menos porcentaje de participación, pero a tener en cuenta. Ideas delirantes, delusiones, a veces, ¿no? Ideas de robo, de abandono, más frecuente en personas con demencias avanzadas. Dentro de las alucinaciones, las visuales son las más frecuentes. A veces existen las auditivas, pero si presentan alucinaciones auditivas en primera instancia, hay que pensar en otros problemas, ¿no? De los trastornos psicóticos, por ejemplo, ¿no? Que pueden coexistir, lógicamente, con una demencia, pero no necesariamente ser parte de los síntomas. Pero sí las visuales, ¿no? A veces los ancianos empiezan a ver o animales, personas que están con una actitud amenazante o creen ver a familiares incluso que ya no existen, etcétera. Los falsos reconocimientos también, ¿no? Incluso en el espejo, muchas veces ya no se reconocen, ¿no? O ven a una persona o se ven a través del espejo, pero ven del otro lado a una persona que extraña para el paciente, ¿no? Cambios de la personalidad suelen exagerarse algunos rasgos previos, ¿no? Digamos, ¿no? Los rasgos característicos, ¿no? De su personalidad suelen acentuarse, ¿no? Personas de repente, pues, puntuales y y cuando ya desarrollan este deterioro, pues esa puntualidad se acentúa a tal punto de que se vuelven ya intolerantes, ¿no? Con todo lo que no tenga que ver con la puntualidad. Por ejemplo, ¿no? Entre otros rasgos, ¿no? Hay diversidad de rasgos, de personalidad, ¿no? De formas de ser de cada persona que pueden exagerarse, ¿no? Algunos para bien, otros no tanto, ¿no? Dentro de los trastornos de comportamiento, ah, conductas erráticas, vagabundeo, comportamientos repetitivos. Esto es, digamos, relativamente frecuente, ¿no? Hay personas que tienen, digamos, conductas incluso estereotipadas, ¿no? Se ponen a arreglar determinado ámbito en su hogar, están que doblan la ropa, la vuelven a poner, la colocan en otro lugar, siguen doblando, tratan de limpiar y repiten estas tareas con cierta frecuencia. Trastornos de comportamiento sexual, a veces hay, pues, ¿no? Erotomanía, ¿no? Desinhibición, trastornos de la alimentación también, ¿no? Hiperfagia, a veces hay disminución del apetito. El control de esfínteres en estadios avanzados, sobre todo, ¿no? A veces se confunde, ¿no? Pacientes, sobre todo en pacientes de sexo masculino, en los que es relativamente frecuente la hipertrofia prostática, ¿no? A veces dan síntomas menores, ¿no? Como polaquiuria, ¿no? Micturia, que pueden sobrellevar, ¿no? Incluso acuden a urología, les dan un tratamiento y mejoran, ¿no? Grandemente. Y a veces con el desarrollo de la demencia y con este pobre control esfinteriano, pero
de origen ya central, cortical, ¿no? De influencia central y cortical. Entonces, el urólogo puede combinar medicamentos, aumentar dosis, sin tener una respuesta favorable, pensando en que su problema prostático está acentuándose. Y no necesariamente sucede esto, sino este control esfinteriano puede ya estar teniendo una influencia cortical central asociada a la demencia que está desarrollando. Dentro de las alteraciones funcionales, por ejemplo, describimos las actividades instrumentales de la vida diaria, que precisamente hay forma de valorarlas, ¿no? A través de escalas o scores, ¿no? Referidas a las domésticas, financieras, control de la medicación, manejo de algunos aparatos, ¿no? Televisor, microondas, ¿no? Tienen dificultades con la cocina, dejan la cocina o la hornilla prendida, etc. Y dentro de las actividades básicas de la vida diaria, pues todo lo referido al autocuidado de la persona. Entonces, en el diagnóstico vamos a plantear una correcta historia clínica basada en la anamnesis, que puede ser directa, indirecta, mixta, ¿no? Los datos que brinden, incluso el entorno más cercano del paciente, son fundamentales porque en algún momento el propio paciente ya no va a ser capaz de brindar datos verosímiles, ¿no? Una correcta exploración física, sobre todo para determinar la coexistencia con otras enfermedades, ¿no? Que pueden estar o no vinculadas directamente con el desarrollo de la demencia o simplemente constituir uno o más factores de riesgo asociados a esto. La evaluación neuropsicológica para precisar qué dominios y de qué manera están siendo comprometidos. Todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Memoria, todas las capacidades cognitivas o los dominios cognitivos. Y la valoración funcional, ¿no? Para ver, digamos, sobre todo el punto de partida y sobre qué aspectos nosotros incidir en la neurorehabilitación o en el apoyo de rehabilitación que vamos a tener con el paciente. La valoración propiamente cognitiva a través de instrumentos fácilmente aplicables en la consulta o en breve tiempo, como el Minimental, ¿no? Que es muy difundido, las escalas de demencia de Blese, test de reloj, que son breves, y entre otras, ¿no? El test de Moca, y hay otros instrumentos un poco más desarrollados que ameritan, digamos, un mayor tiempo de evaluación y valoración. Y las discapacidades también, ¿no? Tenemos el índice de Bartel, índice de Katz, los cuestionarios de aquellas actividades instrumentales de la vida diaria y las actividades básicas también de la vida diaria. Aquí tenemos el test de Moca, ¿no? En el que se va a evaluar funciones cognitivas, sobre todo a nivel visoespacial, ejecutiva, identificación. Tenemos que este mismo instrumento valora la memoria, la atención, el lenguaje, la abstracción, ¿no? Como por ejemplo en la abstracción, si es que no pueden leer acá, la letra es muy pequeña, podemos comparar, ¿no? O pedir que el paciente compare, ¿no? ¿En qué se parece una manzana a una naranja? La respuesta correcta sería que ambas son frutas, ¿no? O el tren a una bicicleta, o el reloj con una regla, instrumentos de medida, etcétera, ¿no? Ese pensamiento abstracto también podemos valorarlo. El recuerdo diferido, ¿no? Asociado a la memoria que ya fue valorada previamente y la orientación. Entonces, sobre un denominador de 30 se va puntuando en cada aspecto de este instrumento y se va a valorar más o menos de acuerdo al resultado. Lo normal sería que el paciente digamos, con un nivel de instrucción adecuado, que no sea obviamente analfabeto, puntúe 26 o más. Para establecer los diagnósticos diferenciales, con la depresión, que habíamos dicho que puede coexistir o puede simular una demencia. Entonces, para estar seguros de que estamos ante
un paciente que también está desarrollando o está padeciendo de una depresión, la escala de depresión de Hamilton es muy útil. La entrevista familiar, un aspecto importante para recabar más datos, ampliar la anamnesis, en aras de encontrar enfermedades potencialmente reversibles o curables que expliquen el deterioro cognitivo. Los exámenes de laboratorio de rutina, algunos poquito ya más orientados a los factores de exposición que pudo haber tenido el paciente, como por ejemplo, deficiencia de vitamina B12 en un paciente vegetariano estricto, ¿no? Por ejemplo, o que haya sido operado del estómago, ¿no? Un cáncer gástrico, ¿no? Entonces, ciertos antecedentes nos van a orientar a decidir qué estudio complementario adicional voy a solicitar. Las neuroimágenes evidentemente van a contribuir a precisar ciertos diagnósticos también. Algunas secuencias en la resonancia en las que observamos la señal anómala en T1, hiposeñal, hiperseñal en FLAIR, por ejemplo, de un paciente con deterioro cognitivo. Aquí observamos la evolución que ha tenido a través del tiempo, ¿no? Desde el año 93, en una primera imagen por resonancia en T1, en un corte coronal de los lóbulos temporales, hipocampos, ¿no? Y la atrofia progresiva que ha ido sufriendo este paciente a esos niveles a través del tiempo. En una demencia de tipo semántico, esa hipotrofia cortical suele ser asimétrica, y vean la gran asimetría de la atrofia temporal y frontal que tiene este paciente en el hemisferio izquierdo. Las demencias vasculares en las que se van a describir los múltiples infartos corticales, ¿no? Y algunos subcorticales periventriculares, lo que habíamos descrito como la enfermedad de Bieswanger en esta lámina B. Podemos apreciar en la resonancia también la hiperseñal en los núcleos caudados y a veces en la corteza frontal en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que nos puede orientar un poquito mejor frente a nuestra sospecha diagnóstica. Estudios funcionales como el PET scan, ¿no? Esto ya habíamos visto anteriormente, una comparación de la captación de la fluorodesoxiglucosa en personas normales, alguien con deterioro cognitivo leve y una persona con la enfermedad de Alzheimer. Diagnóstico diferencial. Fundamental esto tener en cuenta. Deterioro cognitivo leve, claro, aquel que tiene más o menos estas características de alteración de un dominio o más dominios cognitivos, pero que no van a generar mayor impacto en la funcionalidad del paciente. Los trastornos afectivos como la depresión, trastornos obsesivos compulsivos, psicosis de la vejez, ¿no? El delirio, sobre todo cuando ya este síndrome confusional, que siendo agudo, va a tener un curso más prolongado, según los factores de riesgo o exposición, generalmente intrahospitalarios, ¿no? En pacientes hospitalizados, generalmente en las salas de cirugía, con alguna complicación infecciosa o metabólica de por medio. Los déficits cognitivos también de dominio único, como la enfermedad de Korsakoff, que se ha denominado psicosis de Korsakoff precisamente por ese dominio único. Convulsiones complejas, subdiagnosticadas, abuso también, ¿no? De drogas o alcohol. Y algunos efectos colaterales de ciertos fármacos. A tener en cuenta. Inicia en edades menores a 65 años, entonces puede tratarse una demencia frontotemporal, claro, si es que no hay antecedentes familiares conocidos. Si tiene progresión rápida, ¿no? Para pensar
las demencias rápidamente progresivas. Uno de los ejemplos que deberíamos tener en cuenta es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Incontinencia temprana u otros signos autonómicos. Los déficits neurológicos focales, ¿no? Nos debe llevar a pensar que no es una demencia necesariamente primaria, progresiva como Alzheimer, sino puede obedecer a una enfermedad o a un secundarismo. Dentro del abordaje terapéutico tenemos el farmacológico y algunas intervenciones generales, ¿no? Entonces, el objetivo de tratar un paciente con demencia es, lo ideal es mejorar la función cognitiva. Si es que es posible, en buena hora. Hagamos el esfuerzo para conseguirlo. O por lo menos en las demencias ya neurodegenerativas, por lo menos eh, enlentecer la progresión inexorable de su enfermedad, mejorar las alteraciones conductuales y mejorar también, digamos, las capacidades funcionales en sus actividades diarias o cotidianas. Dentro del primer aspecto, podemos utilizar medicamentos que apunten a tratar la etiología, sobre todo aquellos síndromes reversibles, carenciales, metabólicos, infecciosos, etc. El tratamiento farmacológico de los síntomas cognitivos, ¿no? Los fármacos nootrópicos, ¿no? Allí vamos a ver algunos que han sido considerados, ¿no? Como el piracetam, el acetilcarnitina, etc. La enfermedad de Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, se utilizan fármacos que van a aumentar la neurotransmisión colinérgica, aquellos anticolinesterásicos, ¿no? Ahora hay diversidad en este grupo. El donepezilo es uno de los más conocidos, la ribastigmina, tacrina, galantamina, etc. Tratamiento de síntomas psiquiátricos. Se pueden utilizar neurolépticos si el paciente presenta alucinaciones, mucha irritabilidad, intranquilidad, agresividad, o antidepresivos si es que presentan depresión. Las benzodiazepinas se pueden utilizar en ciclos cortos como tratamiento coadyuvante, ¿no? Para disminuir los episodios de ansiedad, como un inductor del sueño, pero recalco, periodos muy cortos, muy pocas semanas, idealmente a bajas dosis como medicación coadyuvante. ¿Por qué? Porque se ha descrito que algún grupo de las benzodiazepinas, sobre todo, digamos, un medicamento que se usa con mucha frecuencia, que es la clonazepam, está asociado a exacerbación de los síntomas cognitivos. Tenemos algunas dosis de lo que ya habíamos mencionado, de los inhibidores de la colinesterasa, ¿no? Con el inicio de dosis e ir titulando según, digamos, la tolerancia sobre todo, ¿no? Y la ausencia de efectos colaterales de forma individualizada, teniendo en cuenta las dosis máximas, obviamente, porque a partir de ellas pueden presentarse los efectos colaterales o indeseados. Aquí la comparación de inhibidores de la colinesterasa, los tres primeros, y la memantina como un antagonista del receptor NMDA. Este receptor es del glutamato. Entonces, um, por ejemplo, acá vamos a tener en cuenta que el donepezilo y la memantina no van a tener interferencias si es que se administran junto o cercano a los alimentos, a diferencia de la ribastigmina y la galantamina. El perfil farmacológico es importante también conocer, ¿no? Si eso no transportado por proteínas, en el caso de pacientes que tienen hipoalbuminemia, por ejemplo, o problemas hepáticos, según su metabolismo hepático, ¿no? Si es hepático o no hepático, ¿no? Entonces, todo ese perfil hay que observar para el momento de tomar la decisión terapéutica, ¿no? Elegir qué fármaco es el más
adecuado para ese paciente individualizado. Algunos antipsicóticos atípicos, neurolépticos, el haloperidol, que podemos utilizarlo incluso por vía parenteral, ¿no? En casos necesarios, incluso en pacientes hospitalizados, vía oral, ¿no? En gotas es lo más común. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, todos estos fármacos para tratar la depresión. Antidepresivos tricíclicos no son tan frecuentemente usados, aunque ya la existencia de otros fármacos antidepresivos más modernos y con mejor perfil farmacológico, menos efectos colaterales o interacción medicamentosa. Aquí tenemos en la parte inferior a la mirtazapina. Es un medicamento que se utilizaba también como antidepresivo, pero es muy útil en pacientes de la tercera edad que cursen además con insomnio. Entonces podemos mejorar la esfera afectiva de estos pacientes y también concomitantemente podemos mejorar la calidad de sueño del mismo, a tenerlo en cuenta. Aquí tenemos un poco de los mecanismos de acción, ¿no? Como el donepezilo. Es un inhibidor selectivo de la acetilcolinesterasa. Las dosis que ya las habíamos mencionado en una diapositiva anterior. Actualmente tenemos la memantina de acción prolongada, ¿no? Para, digamos, un mejor cumplimiento con menos dosis. O digamos, las dosis menos frecuentemente administradas. Dentro de los neurolépticos, aquí tenemos al haloperidol, ¿no? Estos potenciales efectos adversos hay que considerarlos, ¿no? Porque el uso prolongado, frecuente y sobre todo a dosis elevadas puede inducir el parkinsonismo, que en una persona con demencia por enfermedad de Parkinson no va a ser lo ideal, porque podemos exacerbar sus síntomas de parkinsonismo y este paciente, obedeciendo a que empeora su rigidez, la bradicinesia, los reflejos posturales, puede sufrir caídas por su edad, sufrir fracturas que lo postran en cama y complicar y aumentando el riesgo de mortalidad inclusive de este paciente. Entonces, en ese caso se pueden utilizar la quetiapina, que tiene, digamos, no tiene estos efectos adversos de extrapiramidales, pero sí puede dar sedación. Entonces, podemos utilizar la quetiapina en pacientes que cursen con algún tipo de trastorno psicótico, ¿no? Y además, como inductor del sueño, podemos utilizar un medicamento con dos efectos. Recuerden que los ancianos generalmente tienen politerapia, polifarmacia, por otras enfermedades. Entonces, mientras minimicemos la cantidad de fármacos a utilizar, va a ser mejor. Recuerden que los fármacos en menor o mayor medida tienen efectos colaterales indeseables. Entonces, mucho cuidado con ello. La pimavanserina está indicada, ya aprobado por la FDA, en la psicosis o alucinaciones de la demencia por la enfermedad de Parkinson. Dentro de las medidas generales, podemos atender las necesidades básicas, medidas de seguridad, barandas, rampas, barandas para el tránsito, barandas en las camas, ¿no? Establecer algunos hábitos en las actividades de la vida diaria, de tal manera que fijen esa información estos pacientes que de por sí ya tienen serias dificultades para fijar cierto tipo de información. Entonces, hay que estimular a los pacientes con lo que se recomienda es brindarle un ambiente cargado de emociones positivas, ¿no? Mucho cariño, alegría, diversión, entretenimiento para que fijen cierta información y sean más funcionales estos pacientes. Porque si lo ponemos en un clima hostil, empezamos a reclamarles porque se equivocaron, porque dejaron prendida la cocina, etcétera, empezamos a recriminarle y generamos un clima hostil, eso es contraproducente. No vamos a lograr que el paciente aprenda, ¿no?
esa información porque ya tiene un menoscabo cognitivo. Entonces es importante brindarle además un apoyo psicológico también. Lo que habíamos mencionado en un gráfico como tres círculos confluyentes, acá está más o menos explicando el mismo contenido, ¿no? Disminuir los factores de riesgo asociados, evitar consumos excesivos de ciertas sustancias que pueden ser peligrosas para que pueda, digamos, dañar ciertas estructuras muy sensibles en el cerebro. Entonces, de esa manera vamos a nosotros prevenir, entre comillas, prevenir la demencia, ¿no? Porque las personas que ya tienen una carga genética que predispone a la producción de cierto tipo de demencia, bueno, lo que estaríamos es disminuyendo los factores de riesgo y quizás retardando la producción y quién sabe si tiene una persona, digamos, programada, entre comillas, genéticamente para presentar la demencia a partir de los 70 años, pues retardando a través del control de ciertos factores de riesgo la aparición de su demencia a sus 80 años, pues le vamos a otorgar más años funcionales y quién sabe, pues, ¿no? Por algún otro factor de riesgo va a fallecer el paciente sin haber presentado la demencia, es decir, hasta sus últimos días estuvo funcional. Entonces, de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Y a manera de resumen, acá vemos, ¿no? Que dentro de los factores de riesgo potencialmente modificables, tenemos que la pérdida auditiva ocupa un lugar importante dentro de esto, ¿no? Básicamente que se describe, pues, ¿no? La pobre educación, ¿no? Está vinculada directamente con la aparición de deterioro cognitivo, pero también la pérdida auditiva y entre otros, por ejemplo, el consumo de tabaco. Bueno, hay estudios que se vienen desarrollando, algunos están en fase 2, 3, algunos en estudio en fases iniciales, orientadas a la fisiopatología de la demencia, ¿no? Por ejemplo, la terapia antiamiloide, ¿no? Inhibidores de la secretasa, que todavía están en fases de investigación, inhibidores de la agregación de beta-amiloide, que teóricamente tendría que ir a evitar la formación de las placas neuríticas, ¿no? Las placas de beta-amiloide. Lo mismo que también hay terapias dirigidas a la proteína tau, terapia anti-tau. Recuerden que la proteína tau hiperfosforilada también es responsable de la formación de los ovillos neurofibrilares dentro de la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. Entonces tenemos allí algunas alternativas en, en estudio, en proceso. Tratamientos antiinflamatorios, ¿no? Antineuroinflamatorios, ya más específicos también, ¿no? Están en fases de desarrollo. Agentes neuroprotectores, acá lo hemos destacado porque algunos fármacos antiepilépticos están desarrollándose, miren, uno está en fase 3, otro en fase 4, ¿no? Un medicamento muy conocido por ustedes, levetiracetam, que se utiliza mucho en la epilepsia, y la gabapentina, que se usa en el dolor neuropático, pero también está dentro de los fármacos antiepilépticos. Entonces, modificaciones del receptor NMDA, receptor de glutamato, benzoato de sodio, el riluzol que se utiliza incluso en la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Bajo ese mecanismo. También está en fases intermedias de estudio. Tenemos la estimulación cerebral profunda, ¿no? Implantables, estimulación propia del vago, estimulación magnética transcraneal también, ¿no? Algunos dispositivos así portátiles, que también, si bien es cierto, tienen resultados positivos, pero de manera, digamos, esporádica, no tienen aún un nivel de evidencia
evidencia que nos oriente a decidir por este tipo de tratamiento, esperando un éxito rotundo. Sin embargo, está en proceso de acumular más información que vaya a favor de la toma de decisiones respecto a esta nueva terapéutica o de avanzada. Si tuviesen alguna pregunta, algún comentario. Doctor, disculpe, ¿podría repetir cuál es el hallazgo de la enfermedad de Creutzfeldt, no sé cómo se pronuncia, es Creutzfeldt-Jakob para lo que es este diagnóstico por imagen? Ya, es la hiperseñal o hiperintensidad de señal en FLAIR, o sea, en la resonancia de los núcleos caudados. Y también se describe a nivel de las cortezas frontales. Gracias, doctor. Doctor, ¿cuál era el medicamento que usó para los pacientes de tercera edad con insomnio? Ya se utilizan, bueno, se pueden utilizar hipnóticos como el solpidem, el sopiclona, sopiclona, ¿no? Las famosas drogas Z. Pero también se utilizan la mirtazapina, ¿no? Que es un medicamento antidepresivo que podría mejorar la esfera afectiva del paciente y al mismo tiempo funcionar como un inductor de sueño. Esa es la que se utiliza también en nuestro medio. Eh, Bien, si no hay más comentarios, bueno, muchas gracias por su atención y por su asistencia. Ya nos estaremos reuniendo en una próxima oportunidad. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Doctor. doctor. Ya, buenas tardes, vamos a pasar la lista. Empezamos con la sede de policía. Ya, Carolina Montalvo, Presente. ya Angélica Ovilluz, Presente. Lucero Guerrero, Presente. Sebastián Torres, Presente. Patricia Saldaña, Presente. Antoinette Rivera, Presente. Jimena Rojas, Jimena, ay, ya, Piero Gambarini, Presente. Camila del Águila, Presente. Amy Muchotrigo, Presente. Ricardo Miranda, Blair Mori, Presente, Hilary. ya, Laura Mamani, Dylan Ramírez, Presente. Genaro Lingam, Presente. Luis Lozano, de Andrea Reinaga, Presente, Reinaga. Milagros Rubina, Presente. Daniel Arauco, Presente. Carla Dextre, Presente. Nayeli Sanabria, Presente. Heidi Ascona, Presente. Ágata Presente. Miranda, bien, Ágata, Miranda presente. Presente. ya, Manuel Aguilar, Presente, Hilary. Víctor Ayala, Saily Dueñas, Presente. Sergio Córdoba,
Sergio, justificado. Gabriel Espinosa, Daniel Mesa, Flavia Sáenz. Presente. Ya, a ver, un ratito. En el chat, ¿quién me ha puesto? Ricardo está presente. Ricardo Miranda presente, Daniel Mesa. ¿Quién más? Daniel Mesa. Mamani también está presente. Y Jimena Rojas también. Ya. Ya, Del María, Maricruz Salomón, Diana Espinosa, Presente. Emily Laureano, Presente. Milagros Dueñas, Presente. Melina Sarabia, Presente. Edgar del Castillo, Presente. ya, Alison, Pamela Tapia, Presente. ya, Andrea Reyes, Presente. Vanessa Moriano, Presente. Yasmín Alba, Brisa Corrales, Presente, Gila. Ariana González, Presente. José Trillo, Presente. Angeli Rojas, Presente. Camila Gómez, Camila Presente. Gómez, ya, Presente. Paloma Vergara, Presente. Paulo Lozano, Presente. Benjamín Caja, Presente. Gabriela Ulloa, Presente. Valeria Nina, Presente. Yanira Quispe, Presente. María Romero, Presente. Eric Zapata, Presente. Oscar Guidotti, Presente. mm, Alison Zapata, Presente. Raquel Puma, Presente. Patrick Pablo, Presente. Paulo Aquije, Presente. Noelia Roque, Presente. Esterlinda Córdoba, Presente. y ahora con Rebagliati, a ver, ya, Rebagliati, ¿dónde está? Ya, Luciana Palomino, Presente. ya, Vilber Lara, Sebastián Lara, Hola, Hilary, buenas tardes. Lara presente. ya, María García, Hola, Hilary. Presente. Aileen Torres, Aileen Torres, ya. Diana Perales, Presente. ya, Ana Ulloa, Presente. Fernanda Fuentes, Presente, Gila. Josefa Pangalima, Presente.
Mm, mm, ¿dónde me quedé? Alexa Mendoza, Presente. Miguel Salazar, Presente. Hilary presente, Nadia Linares, Presente, Hilary. ujú, Stephanie Ore, ya, Stephanie, Yaira Paza, Yair, ahí, ya, Camila Zúñiga, Presente. eh, Winnie Guevara, Presente. Emerson Mautino, ya me puso presente por el chat, Daniela Gómez, Presente. Abigail Cuadrado, Presente. Miguel Guevara, Presente. Itza, recontra presente, ya, sí, Arnold Chávez, Presente. Roberto Trinidad, Presente, Pal. ya, Fernando Hacha, Presente. Camila Salazar, Presente. José de la Torre, Presente, buenas tardes. Joel Quispe, Joel, Anabel Gómez, Presente. Guillermo Salazar, presente, Jara, Luis Jara, Presente. ya, Eric presente y Giorgio, Giorgio, Presente, Gila. ya. Ahora 2 de mayo. Brigitte del Águila, no hay. Diego Dueñas, Presente. Del águila presente. No escuché. sí, ya está bien. Eh, Ana Peña, Presente. Luis Chávez, Presente. Joana Chipana, Presente. Mitchell Tazaico, Presente. Angie Woman, Presente. Xiomara Sotomayor, Xiomara, Hola. ay, Disculpa. ya, Joel Rubio, Presente. bien, ya, César Mocha, Presente. ya presente, Lucía Candia, Presente. Rodrigo Valladares, Presente. Laura Zamudio, Presente. Diana Chumbe, Presente. Diana, ya, Ángela Leonardo, presente, Ángela Leonardo, Presente. ya, Angie Cuadros, Presente. Jimena Cruz, Presente. Gabriel Trinidad, Presente. Gloria Castañeda, Presente. Jacob Cabello, Presente. Alessandra Espino, Presente. ya, Chumbe presente, ya está bien. Diana Chumbe, sí, sí lo pusimos, ¿no? Ya. Me quedé. Ay, no sé si llamé. Ah, ya, Alessandra Espino, sí, sí la llamé, ¿no? Ya. Sí, Gabriel Jara, Presente. Gabriel. Ay. Noelia Ascensios, Presente, presente. Noelia Sánchez presente. ¿está presente? ¿Es Gabriel? Ya. Eh, ya, Noelia también. Vanessa Ticona, Presente.
Ya, Gino Vicencio. Presente. Ya. Edgar Vivanco. Presente. Lucero Rubianes. Ah, está justificado. Y Brigitte Villanueva. Presente. Brigitte, no. Presente, Villanueva. Ya. Y por último, Willy Cipriano. Presente. Ah, ya, presente. Y cerramos con Hipólito. Ya, Hipólito, ya. Rosa Lotinco. Presente, Hilary. Mm, Brenda Aguilar. Ujú. Presente. Brenda también. Ujú. Eh, Brenda Macha. Presente. Milagros Chaco. Ah, es justificado. Lin Liu. Hola, presente. Daniel Gómez. Presente. Sí. Giancarlo Quispe. Presente. Jefferson Mujica. Presente. Perla Márquez. Presente. Pablo Tabada. Ya, presente. Joana Herbias. Estamos presente. Estamos presente. Listo. Ya está bien, Pablo. Joana también presente. Alessandra Alata. Presente. Jacqueline Espinosa. Presente. Gabriela Díaz. Presente. Nayeli Cumpa. Alexia Coyagua. Presente. Renzo Valero. Presente. Guadalupe Panduro. Presente. Rodrigo Grandés. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Alexandra Martínez. Presente, buenas tardes. Renzo Espinosa. Presente. Frank Vilches. Presente, buenas tardes. Ana Chuquipuma. Presente. Juan Castilla. Presente. Ya. Y Nicole Waxe. Presente. Ya, listo. Sí, sí, sí. Mm, A ver. Llegó Melina Sarabia. No hay. Ah, Maricruz Salomón. Un poco. Mm, mm, mm. Yasmín Alba. Ujú. Ah, eh, y ya. Aquí faltan varios. Camila Rojas. Ricardo Miranda. Ah, no, Ricardo. Ricardo sí está presente. Mamani también.
Manuel. Hola, una pregunta. ¿Me habían puesto presente? Gabriel. Sí, sí, sí. Sí, sí, estás presente. Ah, ya, gracias. Ya, bien. Ya, eso es todo.